A pesar de que más de 30 millones de mexicanos votamos por el ahora alcahuete de narcos, a los que inclusive les abrió todo lo ancho y largo del país, incluyendo allende la frontera, para que operaran a sus anchas en el tráfico de fentanilo y otros tantos opiáceos, y de que por otro lado hizo una polarización entre los mexicanos, como todo buen maniqueo, entre buenos y malos, o liberales y conservadores, sin punto medio, y de que todo esto nos ha llevado a los mexicanos a un fracaso total en el gobierno de México. Es por lo que yo quiero encontrar una solución de cómo parar a este Mesías de barro, a este sátrapa, porque los partidos políticos, que son entes públicos, cuyo fin fundamental es propiciar la participación del pueblo en la vida democrática para participar en las renovaciones de los poderes legislativo y ejecutivo, y que estos partidos no cumplen la función que establece el artículo 41 de la Constitución Federal, porque ya se salió a la luz pública de que ya hubo convenios para repartirse las curules, gobernaturas, etcétera y etcétera. Y por otro lado, el Poder Legislativo, que es un contrapeso contra los funcionarios de gobierno, especialmente del presidente, porque a ellos les toca conocer de los juicios políticos en los términos de los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Constitución, como jurado de procedencia, y de que aun cuando se diera ese procedimiento no va a proceder porque no hay certeza jurídica en el país, y de que por otro lado ya avasalló López los poderes de la Unión, incluyendo al Poder Judicial, al cual corresponde el INE, pues no obstante que haya un amparo sobre la ley de la reforma, la ley del INE que ya estaba operando, él ya se posesionó del control de ese instituto, pues son puros paleros, incluyendo a la consejera presidente del INE, de lo cual ya la prensa dio cuenta de que tanto ella como su familia son amigos íntimos de López, inclusive trabajan en el gobierno. Pues yo quiero encontrar una solución a cómo parar a este sátrapa, pues si bien es cierto que la Iglesia Católica está en contrapunteado, pues, por encontrar un término, con el gobierno de López, sus soluciones son muy tibias, como lo puedo comprobar en este video. Al México real, vamos al México real, porque la Iglesia Católica ha convocado a un diálogo nacional para la paz. Ha dicho: tanta muerte es un llamado a trabajar por la justicia y por la seguridad. Y se van a reunir en este diálogo nacional por la paz. Se van a reunir en Puebla, en la Universidad Iberoamericana del Puebla, del 21 al 23 de este mes. Convoca, entre otros, pero se suma y encabeza, diría yo, obviamente la Conferencia del Episcopado Mexicano, y que le aprecio mucho a Monseñor Ramón Castro y Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, obispo de Cuernavaca, que me haya aceptado esta llamada. Señor obispo, como siempre, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, don Joaquín. Contento de saludarle a usted y a toda su audiencia. A ver, cuéntenos primero, ¿qué es lo que está viendo la Iglesia que está llamando a esta conferencia? Bueno, hemos podido constatar que hay una descomposición social que nos preocupa, una descomposición en muchos aspectos del país, y precisamente a raíz del asesinato de los jesuitas nació una unidad muy bella, insólita, entre la Compañía de Jesús, la provincia mexicana, entre la CIR, que es la Conferencia de Superiores Mayores, los laicos, la dimensión de laicos, y el Episcopado Mexicano, y desde hace 8 meses
poquito más, hemos ido trabajando con procesos, 4 concretamente, para animar a toda la sociedad mexicana y a quien quizás necesite un poquito de ánimo para una mayor seguridad, porque estamos preocupados por esa creciente inseguridad. Y hemos propuesto 4 acciones. La oración mensual, cada domingo tercero de mes, proponemos a toda la iglesia en México una oración por una herida particular. Después, enciendo una luz que está en el web de la Conferencia Episcopal, los diálogos por la paz, los conversatorios y los foros. Y todo esto va a ir a aterrizar en ese Congreso Nacional por la Paz en Puebla del 21 al 23 de septiembre, en donde habrán de salir, con el favor de Dios, propuestas muy concretas para la Iglesia y para el mismo gobierno. Es algo que creo que vale la pena y que viene de una cantidad de voces que se alzan para animar, para hacer ver, para constatar y para hablar de nuestras heridas. Pero usted sabe, señor obispo, que el presidente López Obrador en más de una ocasión ha descalificado no solo a la Compañía de Jesús a partir de aquel desplegado, usted lo recuerda muy bien porque lo hablamos aquí, de aquella declaración, mejor dicho, de la Conferencia del Episcopado y de la provincia de Jesús, de la Compañía de Jesús en México, y que el presidente dijo que la iglesia que no eran lo que era, sí, que los sacerdotes no eran lo que eran, y también cargó contra la Compañía de Jesús. Sí, somos plenamente conscientes de esto, pero sin embargo siempre tenemos la esperanza de que puede ser escuchada esa voz, porque no es solamente una voz individual o una voz privada, es la voz de millones de mexicanos que tratamos de ser escuchados y de proponer un camino diferente y quizás de volver a proponer revisar la estrategia de seguridad que no está funcionando, una estrategia que puede dar todavía mejores resultados, porque creemos que hace falta todavía muchísimo camino por recorrer. Sí. Bueno, yo creo que con este comentario que acabamos de escuchar basta para llegar a una conclusión de que la iglesia no va a ser un factor de cambio. Porque la iglesia pregona de poner la mejilla para que le den la cachetada, como está haciendo López. Ya les mataron a 2 jesuitas y a otro gran número de sacerdotes, y la iglesia con su pura buena voluntad no va a lograr que este señor sátrapa cambie su forma de estar desgobernando al país. Y en concreto yo pienso que si los contrapesos que constitucionalmente existen, como ya lo manifesté, el Congreso de la Unión, el INE, por ejemplo, que ya vasalló López, los partidos políticos que ya transaron con el gobierno, porque son una bola de corruptos todos los partidos políticos, porque López los tiene agarrados de los testículos, porque es el que les otorga pues los dineros necesarios para que manipulen y para que hagan tranzas también, y son envíos de dinero millonarios. Y como tampoco el juicio político va a funcionar, porque constitucionalmente es lo que procede cuando se viola el artículo 134 de la Constitución en relación con el 126 de la misma, que se refieren respectivamente a que todos los fondos que reciban los funcionarios públicos, tanto el gobierno federal, estatal o municipales, no se utilizan de manera limpia, responsable, honesta, y no se aplican de acuerdo a lo que fueron presupuestados. En consecuencia, pues hay un procedimiento de juicio político que debe de conocer los diputados, y como pues obviamente son
funcionarios cooptados por López, como decir, paleros, entonces tampoco está la solución ahí. Por eso López está operando de manera dictatorial. Para él la Constitución es como un tapete que le sirve para limpiarse las patas, porque es simplemente una figura decorativa que utiliza cuando quiere adornarse, pero todos sabemos que es una hipocresía y que este sujeto es un desarmado. Y en consecuencia, pues yo quiero llegar a esta conclusión. Todos los ciudadanos mexicanos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Dentro de los derechos y obligaciones están de votar y ser votados. Pero independientemente de estos derechos y obligaciones, también el ciudadano mexicano tiene los términos del artículo 3, 5 y 7 de la misma Constitución. El derecho de intervenir de manera individual los asuntos políticos del país de manera pacífica, y además puede hacer uso del derecho de petición en todas las actuaciones, en todos los actos puede hacer uso del derecho de petición, que también consagra el artículo 8 de la Constitución Federal. Entonces, la solución para frenar a este déspota sinvergüenza, corrupto, desalmado, es que los mismos ciudadanos de manera individual participemos haciendo uso del derecho de petición y participando en los asuntos políticos del país, no a manera de organización ni de asociación, porque no sirven para nada, son simples membretes que tienen subsidios de los gobiernos. Y ese es precisamente el fracaso de todos los organismos sociales, porque los subsidia el gobierno y ya no sirven más que para maldita la cosa. Consecuencia, debemos de arroparnos en lo que señala el artículo 35 de la Constitución ya señalada, para hacer uso del derecho de petición y participar en todos los actos políticos que interesen al país, como lo estoy haciendo públicamente en esta plataforma de YouTube. Y creo yo que si López recibe la crítica de ciudadanos libres que no estén cooptados por los subsidios que les dé el gobierno, gracias a los partidos políticos, el Congreso de la Unión, el INE, por ejemplo, porque el INE no es un organismo autónomo, ya está cooptado, ya está intervenido por López y por la Secretaría de Gobernación. O sea, que si no paramos los ciudadanos mexicanos este desastre en que está parando México, nos va a llevar la chingada. De nada sirve que seamos vecinos de los Estados Unidos, porque estos sinvergüenzas también tienen compromisos con López, pues es el que les cuida las fronteras y es el que les sirve de patio trasero para todas las cochinadas que hagan los gringos. Quiere decir que el mundo está perdido, pero lo que no está perdido es el valor, es la honestidad y es el valor patrio de los mexicanos, de lo que adolecen estos pendejos hijos de la chingada.